concreto, la operación específica en lo que se refiere a robos ha empezado el 1 de julio de este año y se mantendrá activa hasta el 31 de agosto. En lo que es Valencia Capital hay implicados específicamente en torno a 300 operativos, más los apoyos puntuales que vamos a solicitar de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. En 9 días escasos que llevamos de actividad operativa vinculada a la operación verano, se han producido en lo que es la ciudad de Valencia 52 detenidos en relación con estos hechos y en el resto de la provincia 74. Lo cual implica números muy prometedores y quiere decir que el diseño que habíamos realizado, fundamentalmente lo que es el dispositivo preventivo de despliegue en la calle, está resultando efectivo, pero también está resultando efectivo el dispositivo de respuesta. A la larga, lo que decíamos, algo que puede empezar como una investigación aparentemente trivial en cualquier lugar de Valencia se puede convertir en una investigación de un grupo organizado a nivel de Europa. Y ahí es donde radica la importancia del dispositivo que hemos iniciado en este momento, que no es un dispositivo para Valencia, no es un dispositivo para la provincia. Es un dispositivo que tiene efectos y ramificaciones a todos los niveles, al nivel donde se vaya a mover ese grupo organizado. Y por eso creemos tanto en lo que hacemos. Pero hay que tener en cuenta que los autores de los delitos contra la propiedad son oportunistas. ¿Eso qué quiere decir? Que buscan aquello que les supone el mínimo esfuerzo y el mínimo riesgo. Por lo tanto, entre dos puertas, una que no esté cerrada y otra que esté cerrada, se van a ir a la que no esté cerrada. Por lo tanto, hay que reducir al máximo las posibilidades de que yo pueda ser víctima.